Muy buenas tardes, estimados televidentes. Les saluda su amigo y servidor Hugo Ricardo Jacome Basurto de Radio TV Noticias HJB, y también saludamos la presencia de la licenciada Laura Franco Veloz de Ecuador Informa TV. Como siempre, nos ha caracterizado buscar opiniones valederas respecto de la situación que vive nuestro país en sus diversas facetas. Ya se terminó prácticamente un proceso electoral. Se veía venir estos resultados porque el gobierno nacional, tengo entendido que tenía, creo que el 10% de aceptación, de tal manera que todas sus propuestas fueron derrotadas por un rotundo no, pese a que se señala que ha habido fraude electoral, una situación un poco media cantinflesca, porque no entendemos que nunca hayan dado cuenta que existía una oficina dentro del mismo Consejo Nacional Electoral que se iba a dedicar a hacer fraude. El día de hoy nos acompaña nuestro directo amigo, el doctor Alfonso Zambrano Pasquel. Con él vamos a topar algunos temas respecto justamente del acontecer nacional. Bienvenido, doctor. Oiga, bueno, ya tenemos un nuevo alcalde electo. Por ahí se estaba señalando que iba a retirar las rejas de los parques, etcétera, 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 especialmente del malecón. Y afortunadamente ya ha aclarado este concepto. La gente obviamente ya sabe a qué atenerse y cuál es el escenario que nos tocará desenvolverse, entre otros temas más. Doctor, bienvenido. Gracias, don Hugo Laurita. Cuando yo escuché esa idea de retirar el cerramiento del malecón y de otros parques, son como 30 o 40 parques, sí. A mí me pareció un desatino, dije, es un error terrible, probablemente a veces no hay la adecuada asesoría, y en ocasiones se comenta, se opina, más emocionalmente. Claro, yo entiendo la idea, el alcalde que merece todo el respaldo y solidaridad, que es muy joven además, él dijo, bueno, que es conveniente que todos los espacios públicos estén compartidos por el pueblo, sí, pero él es muy joven. Claro. Pero mire, Guayaquil ha tenido la experiencia, y quienes ya tenemos algunas décadas aquí viviendo en Guayaquil, lo que significó el malecón hace 40 años, 50 años. Lamentablemente era un centro de prostitución, homosexuales, era un urinario en la vía pública, el nivel de la venta de drogas, la criminalidad que no llegaba al nivel de la criminalidad violenta de hoy. Claro que no. Por eso yo decía en algún comentario que hay que recordar que Guayaquil está entre las 50 ciudades más violentas del mundo. Entonces, claro, es también tarea de la alcaldía, de la prefectura, sin duda, coadyuvar en el manejo o trabajo de la seguridad ciudadana. Me parece a mí que eso es lo inteligente, decir por el momento no, y probablemente luego tampoco, pero constituye un mecanismo de contención frente a la inseguridad de alguna manera, el cerramiento, porque además decían otras personas. ¿Y quién va a dotar de seguridad a los parques? Es que no hay presupuesto para hacerlo. Se piensa que se va a incrementar la policía metropolitana, como quiera cambiarle de nombre. Y eso, y todo lo que sea en favor de la seguridad está bien. Y ese desacierto en buena hora que ha sido retirado para la tranquilidad de Guayaquil y de sus ciudadanos. Pero de cara al resultado electoral hay que empezar por reconocer algo. Primero, la Revolución Ciudadana se consolida como la primera fuerza política del país, luego está Pachacute, luego está el Partido Social Cristiano y cualquier otro más. Ahora, es incuestionable que la presencia, como yo he dicho en otros momentos, el expresidente Rafael Correa es un centauro político, es arrollador su presencia. Yo decía también el otro dsí, es una especie de sí campeador, con una diferencia. Claro. El sí campeador era un cadáver. Así muere, y Rafael Correa es un sí campeador que gana las batallas vivo y tiene para mucho rato. Por eso es que personas incluso que no son afectas al expresidente Correa y a su movimiento reconocen que en el 2025, como está el tema dado, el tablero político, la Revolución Ciudadana va a poner un nuevo presidente en el Ecuador. O sea, eso es lo que se calcula, se estima, aún personas que están en desafecto. Otro tema también que merece tomarse en consideración, ¿por qué pierde el gobierno un proceso electoral? Primero, usted vio, viendo Hugo, el bajo nivel de aceptabilidad que tiene la gestión de gobierno del presidente Lasso. Una gestión de gobierno desastrosa.
Y yo he dicho también en otros comentarios, ¿por qué no se toman buenos ejemplos? No hay que gobernar con los mejores amigos o con los amigos de la familia. No, ese ha sido un error que con el caso que se investiga, el caso Encuentro, llámenle Gran Padrino, como quiera llamarle, queda en evidencia lo pernicioso y negativo que fue. Recurrir a los amigos de los parientes para designar incluso ministros, y hoy, mire, la factura tiene mucho que ver con el proceso de corrupción que en enero se pone al descubierto. Y yo he dicho, lo que hizo la Poste está bien, salvo en algún momento ciertas imputaciones sin que haya suficientes elementos de convicción o de juicio, pero ya eso lo determinará el proceso. Pero esa factura fue enorme y es lo que en un momento dado hemos conversado con ustedes, la importancia que tenían algunas preguntas, no para solucionar el problema de la delincuencia, pero sí para coadyuvar. Podría ser, por ejemplo, el tema de la extradición. Pero hoy escuchamos que se dice, está preso el gato Farfán, pero no nos echen un cuentazo, porque Farfán no está detenido por la eficiencia operativa del gobierno del presidente Lazo de la policía. Farfán está preso por la eficiencia de la policía de Colombia, no de Ecuador. Clarísimo. Que lo va a extraditar a Estados Unidos, porque si hay extradición, como antes fue lo de ayer, al condenado de 20 años. Ahora, la presencia de un político, porque hace carrera política. Cucalón, por ejemplo, para el ministro de gobierno. Mire, él es una excelente persona, es un buen académico, ha sido y es un político del que puede afirmarse, aún a la distancia, absolutamente honesto en lo que dice y en lo que hace. ¿Usted no está diciendo que es una persona idónea para que esté en ese puesto? Sí, pero como dicen también los montuyos, una golondrina no hace verano. Él no va a producir el gran milagro. Ese es el problema y el riesgo que está asumiendo Henry Cucalón. Porque una mala gestión, no de él, del gobierno, del entorno le gubernamental, puede digamos, terminar pasando factura a él y liquidarle sus aspiraciones políticas. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el tema. El tema central va a ser y sigue siendo el tema de la inseguridad. Entonces, recordemos que hemos sido testigos, digo, el país, de actos de corrupción que provienen de malos elementos de la policía, y reitero, yo diría que en su mayoría hay buenos policías, como en su mayoría hay buenos jueces y hay buenos fiscales, pero también hay malos jueces. Pero fíjense el terrible equivocación por una mala asesoría del presidente. Él pone en evidencia 5 jueces, estos son los responsables de la corrupción, y hoy está apareciendo, primero, las 18 personas que en Manta se puso en libertad una vez que se dictó sentencia absolutoria eran pescadores artesanales, no eran los dueños de las 20 toneladas de cocaína. Entonces, ahí al presidente le hacen echar cuentos y cuentos, y esos jueces tienen una gran carrera. He revisado yo un poco la hoja de vida como fiscales, considerados ambos de muchos conocimientos, con estudios de posgrado, experiencia, que vienen a hacer una gran carrera como fiscales y que luego llegan a ser jueces. Y como decía Gonzalo Zambrano Palacio alguna vez, ilustre presidente de la Corte Suprema del Ecuador, por las providencias de los jueces, las providencias que reflejan la calidad de un juzgamiento, pero sin siquiera haberlas notificado, estaban ya suspendidos y con un proceso de criminalización mediática donde el lawfare, la guerra jurídica, juega. Es un bochorno en el fondo, porque el presidente, sin respetar la inviolabilidad del estado de inocencia, sin siquiera haber sido requerido, como dicen los montuyos también en los tierras, empapeló. Es una vergüenza, porque primero la credibilidad del presidente, ya no solamente del gobierno, del presidente, se cae de él, a pedazos. Exactamente, se cae a pedazos. Por eso digo, mire, gran tarea de Henry Cucalón, y ha hecho bien el presidente de sacar a ese entorno medio maligno, medio cancerígeno que tenía al lado, porque cuando se comienza a revisar ahora, la mayoría jóvenes que vienen disformados políticamente, pero sucede, y algunos, creo que lo he conocido en la universidad como mi alumno, hijo también de un ex alumno mío,
de una familia de mucho dinero, de muchos recursos, Ya. que llegan ahí y se enloquecen. En eso sí creo que Cucalón dijo algo cierto. Decía el doctor Carlos Julio Arosemena, enloquecidos por el dinero. Y Cucalón dijo algo cierto, dijo embrutecidos por el dinero. Embrutecidos por el dinero, sí. Claro, porque incluso un joven tiene estudios de posgrado en Estados Unidos, daba clases en universidades mexicanas, de una familia rica. ¿Pero qué pasa? O sea, no hay pérdida de valores, sí, se quieren enriquecer a corto tiempo. Y ese entorno de algunos amigos del presidente le ha pasado la factura. Porque la factura viene siendo desde el caso Danubio, que dejó Claro. de investigarse, y ahora el llamado caso Gran Padrino, que sigue en investigación, que es un gran escándalo. Mire, es una caldera en ebullición. Sí. Y esa factura le ha costado al gobierno, le ha costado la pérdida de un referéndum, y al presidente la credibilidad de la gestión de gobierno. Yo no creo que llegue al 15%. Al menos, mucho Es menos. menos, entonces- 10%, algo así. Tampoco hoy día me enviaba alguna pequeña comunicación una periodista que hace investigación, omito el nombre, me dijo, ¿usted cree, dicen muchas personas, que el presidente Lazo no pasa del día jueves? Yo le dije, no creo eso. No creo eso tampoco. Bueno, exacto. Mire, Porque él estaban debe, haciendo él la debe auditoría. gobernar causas para una destitución. No hay el camino de una muerte cruzada. cruzada. Eso sí la tiene él. Es viable. Es viable, pero significaría que él gobierne 6 meses más, anticipe las elecciones Ajá. y consecuentemente haya un nuevo presidente. Él podría postularse, pero yo dudo que él pueda ganar una reelección. El Eso otro, es de día, que- el otro día él habló que se iba a reelegir. Imagínese. Sí, Qué pena. yo creo que eso, no sé, se le chispoteó. Puede Que ser, pensaba en pues. una reelección. Es que va contra la lógica, contra la aceptabilidad. Ahora, más allá de esto, el grave y gravísimo problema sigue siendo la inseguridad, porque Exactamente. el 2014 Ecuador tenía un 14 por 100.000 habitantes de muertes violentas y hoy está arriba del 25 por 100.000 habitantes. Bastante. Está, mire, nosotros estamos a la par de Colombia y de México en el Así nivel de es. violencia, y un poco ya abajo de Brasil. Por eso, incluso en el tema de turismo, la embajada, el consulado de Estados Unidos le advierten a sus conciudadanos del nivel de violencia que experimenta el Ecuador, Sí. y además cargada la mano al nivel de violencia que tiene Guayaquil. Qué gran tarea Afecta para al el turismo, alcalde seguridad jurídica. trabajar con el tema de la seguridad ciudadana. Ahí tienen que hacer fuerza común. Tienen que trabajar desde la alcaldía, consejo provincial, fiscalía, supervisando la actuación de los fiscales y la judicatura. Y sobre el tema de la fiscalía, creo que es oportuno también Por favor, comentar, doctor, por favor. comentar la queja de la señora fiscal general, porque le retiran un cuerpo de policías especializados. A ver, primero, lo que dijo el señor ministro del Interior Zapata, que son cambiables, es cierto, primero, Ya. pero en segundo lugar, esa era una policía altamente capacitada. Ya. Miren, el conocimiento tiene 2 niveles: Ya. experiencia, capacitación. Capacitar cuesta recursos y dinero. De una policía, que eran apenas 35, pero una policía de élite en el área de investigación. De primer nivel, así. Entonces, no se puede cambiar. Aquí, salvo que hay algún caso que denote Claro. pues, algún acto de corrupción Extraordinario. o una mala actuación, Ya. pero no se puede relevar a una unidad policial altamente especializada que servía a la fiscalía, porque ni la fiscal ni los fiscales tienen tampoco, son una experticia para Claro, ser grandes claro. investigadores. No, esa es tarea de esa policía especializada. Y ese sí es un error. Yo no sé, queda la sospecha que si por la incursión que hizo la fiscalía está en el Palacio de Gobierno, cosa que una vez se dio en tiempos del presidente Correa, en un tema de un ciudadano Calvo Piña, luego eso no hay. Y produce preocupación, sí. Ojalá que no haya sido una retaliación. ¿Y Correcto. por qué? Porque allí entonces se está desmantelando la capacidad de investigación que ya tenía de alguna forma consolidada la fiscalía. Y tampoco, a mí se me hace muy duro creer
que si ya la señora fiscal, y cualquiera que sea un fiscal general, y todos los fiscales, ojalá, y todos los jueces, tienen respaldo, resguardo, ¿verdad? Se ha retirado una cierta guardia muy especializada. Habría que ver con quiénes se los está cambiando, sustituyendo. Ya. En eso sí hay que ser muy enfático. Y eso a mí me parece que es un gravísimo error. Porque si se dice que 20 son de policía comunitaria, porque tiene que hacer la policía comunitaria con el área de investigación técnica o científica, ahí sí es otro error terrible, que en este caso no sé si del ministro del Interior o del comando policial. Muy bien, interesante justamente estos conceptos, estos criterios sobre temas muy puntuales, temas que obviamente nos deben interesar a todos los ecuatorianos. El tema de la inseguridad es una situación que no se puede mirar a otro lado, porque la ciudadanía es víctima propiciatoria de este tipo de situaciones. Y a eso le agregamos esto que nos manifiesta el doctor Alfonso Zambrano Pasquel, pues, ¿qué nos queda? Estuvo con ustedes Hugo Jacobo Basurto de Radio TV Noticias. Sí, doctor, muy agradecida, fue de Ecuador Informe TV, Laura Franco, el compañero Jacobo, me queremos un mensaje para toda la ciudadanía. El único mensaje que el Ecuador requiere es un mensaje de esperanza primero. El gobierno tiene que recuperar el territorio perdido en materia de credibilidad y tiene por sobre todas las cosas que mejorar la capacidad operativa en la lucha contra el crimen organizado, contra la delincuencia, contra el tráfico de drogas, contra el tráfico de armas en general, la violencia que tiene sumida al Ecuador en una hora tortuosa, en una hora que no la tuvimos, creo que nunca. Pero es el momento, sí, hay que trabajar para cambiar positivamente. Muy bien, muchísimas gracias. Estaremos informando más luego.